Okay, guys, so lovely evening to everyone. El día de hoy, entonces vamos a ver algo o un tema relacionado con el futuro. Entonces, hasta el momento, recuerden que hemos visto el presente, recuerden que el presente simple, vamos a hacer acá el cuadro comparativo para que sea más fácil. Se recuerden que tenemos el presente simple. ¿Para qué utilizamos el presente? Para indicar las acciones que están ocurriendo en el momento. Es más en general para hablar información general sobre mi vida, donde trabajo, que estudio, algo que normalmente se repite, por eso va relacionado con mi rutina diaria. Entonces, cuando tú hablas, yo trabajo, yo vivo, hablas en general, ¿cierto? Información general sobre tu vida, en general sobre lo que haces, a lo que te dedicas, ¿ok? Rutina diaria, mis actividades del día a día. Recordamos cuáles son las dos reglas gramaticales que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando hago una afirmación? El verbo lleva S. Y cuando voy a negar y preguntar, el auxiliar da y el verbo normal. Perfecto. Y cuando el adjetivo o cuando el pronombre es plural, el verbo va normal. ¿Y cuál es el auxiliar que utilizamos para negar y preguntar en presente para los sujetos plurales? ¿Quién lo recuerda? Que no es do creo que era. Exactamente. El do not, verbo normal. Y el do, entonces, presente simple se utiliza para hablar en general. Entonces, cuando a ti te preguntan, cuéntame sobre ti. Mi nombre es fulanita de tal, trabajo en tal lado, vivo en tal lado, nací en tal parte, tengo 2 hijos, mi hijo va a la escuela, se llama tal. Toda esa información general sobre tu vida es presente simple. Presente continuo lo utilizamos para describir acciones que están sucediendo en el momento. Entonces ahí cuando es que te piden describir algo, oye, mía, cuéntame, ¿qué está pasando en esta imagen? No, pues mira que ellos están hablando, ellos están comiendo, estoy describiendo una actividad que estoy observando o que estoy persiguiendo con mis sentidos, ¿ok? Describe una actividad que está sucediendo en el momento. ¿Y el pasado simple? ¿Para qué sirve? Para relacionar las acciones o lo que estaba haciendo ayer. Sí, algo que ya, muy bien, un Que ya pasó. acontecimiento que ya sucedió, que está en el pasado. Hablo sobre mis experiencias en el pasado, ¿cierto? Acontecimientos pasados. Por eso es importante siempre hablar de una actividad que yesterday last, ¿cierto? De un término mm, que me diga que la actividad ya sucedió. Recordemos que ahí necesito identificar cuál es el pasado simple de los verbos. Entonces, todos los sujetos funcionan igual. Necesito saber el pasado simple de ese verbo. Cuando voy a negar y preguntar qué auxiliar utilizábamos, ¿alguien lo recuerda?
Profe, no escuché qué dijiste. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo en pasado para negar y preguntar? Was you want? ¿No? Was, cuando utilizo el verbo to be. She Ujú. was. She was. She was from Bogotá, ¿cierto? Que lo utilizamos para hablar de crónicas y eso es cuando es el verbo to be. Pero cuando son otros verbos que no es el verbo to be, recuerden que utilizamos un auxiliar para negar y preguntar. ING No, o going. no, ese Wasn't, ¿no? es una manera como niego a un verbo to be. Ah, she was not. Pero por No. ejemplo, si el verbo es work, ¿qué le agrego al verbo para negar? Por ejemplo, she De worked, ¿qué? she worked last Duda. year. El didn't. ¿Lo recuerdan? Entonces, hay que tener en cuenta algo, muchachos. El verbo to be es un grupo de verbos aparte. Recuerden que el verbo to be lo utilizamos para hablar de nacionalidad, de edad, de ubicación, de adjetivos. ¿Ok? Entonces, si yo veo que está el verbo to be, sea en presente, en pasado, yo simplemente le coloco el no para negar y cuando voy a preguntar, simplemente ese verbo to be se va para el inicio y ya me queda en pregunta. Recuerden que también lo hacíamos en presente. Yo decía, she is happy. ¿Qué hacíamos para negar, profe? Simplemente she's not. Y para preguntar, el is va al inicio. Entonces, recuerden que cuando está el verbo to be, ustedes no necesitan agregarle ningún auxiliar para negar y preguntar. Es el mismo verbo to be el que hace todo. Ya cuando aparece otro verbo, por ejemplo, acá cuando utilizábamos el verbo work, play, ya para el resto de verbos, dependiendo del tiempo, ahí necesitan un auxiliar para negar y preguntar. Que acá, para sujeto singular, era el doesn't o el das para preguntar, para plural el do o el don't. Y en pasado, recuerden, si es el verbo to be, lo mismo. No necesita a nadie para negar y preguntar, pero cuando se trata de otros verbos, debíamos utilizar el auxiliar didn't para negar y el verbo me quedaba normal. ¿Ok? Entonces, todos los verbos en todos los tiempos, a excepción del verbo to be, necesitan una palabra que acompañe el not o que acompañe la pregunta. Entonces, en presente tenemos el does y el do, que acompañan a los demás verbos. ¿Para qué? Para negar y preguntar. En el pasado tenemos el did, que acompañan todos los verbos para negar y preguntar. Profe, el verbo to be con ing no necesita a nadie porque ahí ya tiene el verbo to be, por eso es que simplemente negábamos con el not y para preguntar ese i se iba al inicio. Entonces, debemos tener en cuenta que en presente y en pasado simple, todos los verbos que no sean el verbo to be necesitan un auxiliar. Entonces, el auxiliar del pasado simple va a ser el did. ¿Para qué? Para negar y preguntar. Y del presente va a ser el does o el do. ¿Qué hacen esos auxiliares? Acompañar las oraciones para negar y preguntar. El verbo to be en el tiempo que sea, él no necesita a nadie para negar o preguntar. Simplemente le colocamos el no al lado y el verbo to be se va al inicio para preguntar. ¿De acuerdo? Por eso es que el verbo to be siempre se ve separado. ¿Por qué? Porque el verbo to be no sigue ninguna regla como es necesario para los demás verbos. ¿De acuerdo? Si es claro o más o menos. Claro, profe. Profe, ¿y yo cómo hago para identificar en qué frase, en qué tiempo está una frase? Voy a observar el verbo.
Por ejemplo, si yo coloco she works, lleva S, in the hospital every day. ¿En qué tiempo estará esa oración? Presente, pasado, ing. Observen el verbo. El verbo tiene S. ¿En qué tiempo es que el verbo lleva S, muchachos? Presente simple. Presente simple, muy bien. Entonces, yo puedo observar por el verbo en qué tiempo está la oración o también por la palabra que dice every day. Quiere decir que se repite todos los días. She played piano yesterday. ¿En qué tiempo está esa oración? Puedo observar el verbo o puedo guiarme por la palabra yesterday. ¿En qué tiempo está esa oración, muchachos? Pasado simple. Pasado simple. Muy bien. Profe, she is working. Ah, profe, cuando el verbo está con ing, now. También hay palabras claves para decirme que la actividad está ocurriendo ahora o puedo ver la combinación del verbo. Verbo to be con ing, presente continuo. ¿Ok? Entonces, siempre cuando yo observo el verbo, me doy cuenta en qué tiempo está la oración. Profe, y cuando es el verbo to be, lo mismo. She is, lo que pasa es que ya en lugar de word play voy a utilizar el verbo to be solito. ¿Cuándo se utiliza el verbo to be solito? Profe, por ejemplo, para hablar de ubicación, ella está en la casa. She is in the house. Debo observar el verbo to be. Está en presente. Muy bien. Ahora voy a pasarla a pasado. ¿Cuál es el pasado, Liz? Not. El pasado, Fue. muchachos. Ah, ok. Was. She was in the house yesterday. ¿Qué estoy haciendo acá? Enseñándoles que el verbo to be también tiene su presente, también tiene su pasado, también va a tener el futuro. Y este verbo to be lo único que hago es cambiarle el tiempo, pero no necesito de ningún auxiliar para negar y preguntar. Como tú lo dijiste, simplemente para negar, she is not o is she in the house. She was not or was she in the house. En cambio acá, cuando es el verbo work, cuando es el verbo play, ¿qué necesito hacer para negar, profe? Por ejemplo, cuando el verbo lleva S, necesito el auxiliar dasen para negar y das para preguntar. Cuando el verbo está en pasado, utilizo el didn't para negar y para preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que los auxiliares se utilizan son para el resto de verbos. El verbo to be simplemente lo cambio de tiempo, pero no necesita a nadie para negar o preguntar. Eso es como un recorderis para que lo tengan en cuenta. ¿Es claro, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Ok. Entonces, para que les digan, bueno, cuéntame sobre lo que han hecho del año 2024 atrás. Ah, profe, pasado simple, una anécdota, una historia. Oye, cuéntame o relátame qué estás viendo ahora o descríbeme esta fotografía que está sucediendo, presente continuo. Oye, háblame en general de tu vida, qué haces, a qué te dedicas, presente simple. Ahora, el tiempo que vamos a ver hoy se llama futuro. El futuro, hay tres clases de futuro. Entonces, hay un futuro que es el to be con el ing. Profe, pero eso no es para hablar de las actividades que están sucediendo en el momento. Sí, pero también cuando son actividades simples que ya tengo programadas. Por ejemplo, ¿quiénes trabajan mañana? ¿Nadie trabaja mañana? ¿Quién dijo yo?
profe. Dime, Yo, ¿quién dijo yo? Nombre. David Urquijo, David, ¿a qué horas trabajas mañana? a las 2 de la tarde. Okay, so David is working tomorrow. Para la hora, ¿cuál era la preposición, muchachos? Cuando voy a hablar de la hora. At, muy bien. At 2 p.m. O'clock. Ok. Simplemente AM o PM. El o'clock o el half past, eso se utiliza más cuando te preguntan la hora, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? Ah, las 2 en punto, las 3 en punto. Pero cuando te dicen la hora de una cita, simplemente te colocan AM o PM, ¿de acuerdo? No te colocan la palabra o'clock o y media, simplemente los números y si es AM o PM, ¿ok? Ok. Profe, entonces, ¿por qué es continuo si está hablando de una actividad que es en el futuro? Normalmente cuando son actividades que ya están programadas, que son usuales, que son normales, por ejemplo, eh, tomorrow David is working tomorrow at 2 p.m. ¿Por qué lo puedo colocar con tu ing? Porque la actividad es simple y ya está cuadrada, es decir, a menos que algo fortuito pase, ¿cierto? Pues David no va a ir a trabajar, pero de resto, esa es la actividad que él va a estar realizando mañana a esa hora. ¿Ok? Entonces, el presente continuo lo utilizo para describir actividades que está sucediendo en el momento o para expresar una actividad que voy a estar realizando, pero normalmente es una actividad sencilla, ¿ok? Normal, ¿ok? Ahora, el segundo tipo de futuro va con el to be y lleva una expresión que es el going to y luego el verbo normal. Este tipo de futuro es un futuro ya no tan fijo, es más de intención. Y le dices a alguien, "Ve, ¿qué vas a hacer qué vas a hacer mañana? No, pues mañana voy a irme a inscribir al gimnasio. ¿Es una actividad normal que haces? No. Es una actividad que está programando que va a hacer, pero no es seguro, pero al menos tiene la intención. Entonces, este futuro se llama el futuro de la intención. Entonces, por ejemplo, David, ¿qué intención tienes de hacer alguna actividad mañana? Por ejemplo, David, A jugar micro. ok, pero ¿es fijo? ¿Es normalmente una actividad que haces o No, de no? pronto. Ok. Que tiene la intención que te invitaron, pero todavía no estás seguro. Digamos que hay una certeza del 80-20, 80 que sí, 20 que no. Entonces, David is going to, ese going to es fijo. ¿Qué quiere decir ese going to? Esa es la expresión que podríamos utilizar. Va a. ¿Qué es fijo? No, profe, pero tiene la intención. David is going to play football tomorrow. ¿Es fijo? No, profe, lo invitaron, tiene la intención, todavía no está seguro, está considerando, ¿ok? Y está el que normalmente hemos visto, que es el futuro incierto, que es con el will. Entonces, este futuro es el futuro normalmente cuando tenemos esos planes que realmente simplemente está en un plan todavía, ¿cierto? Entonces, no, mira, en un año viajaré al exterior, pero pues tengo es como todavía la añoranza de hacerlo, pero pues todavía no he mirado a ver para dónde, ni cómo, ni he preguntado tiquetes, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es un futuro incierto, un futuro de plan, de soñar, ¿ok? Entonces, David will
¿En qué aspiras trabajar tú, David? ¿En qué empresa? ¿Tienes así algún lugar donde digas, quiero trabajar en tal lado? Sí, con una agencia aduanera. ¿En dónde? Con una agencia aduanera. Ok. ¿Por alguna firma en específica? ¿Algún nombre de alguna compañía específica? No, cualquiera. Cualquiera. Ok. Vamos a ver por aquí. Sí, costumes. For a costumes agency. Una agencia de agency. Profe, ya él ha preguntado, ¿no? Ese es uno de los sueños que tiene David. Entonces, estos son tres tipos de futuro. Profe, yo pensé que el futuro solamente era con el will. No. Está el ing, going to, y el will, que es el incierto. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este primero, ¿cómo se niega, muchachos? Si yo tengo el David is working tomorrow. Is not. Is not, correcto. Profe, está el verbo to be, no necesitas agregarle nada más, simplemente el not. ¿Y cómo te queda en forma de pregunta? Mm, El verbo to be se va al inicio. Recuerden que siempre que esté el verbo to is be the- acompañado de otras expresiones, él hace todo. Lo mismo acá, ¿tiene el verbo to be? También lo tiene, entonces, ¿cómo queda la negación, muchachos? is not. Is not, y lo otro queda exactamente Or. igual. Y ahí la pregunta, Is is David going to is play David soccer? going to play football tomorrow? Perfecto. Profe, ¿no es play soccer? También, lo que pasa es que fútbol es más británico, más europeo y soccer es más americano. Los dos, fútbol o soccer. ¿Ok? Ok. Ahora, profe, cuando aparece el will, ¿cómo hago para negar? Simplemente will not. ¿Qué debo tener en cuenta? Que después del will, el verbo va enseguida y debe ir normal. Es decir, sin S, sin IN, va solito, ¿ok? Y para preguntar, el will se va al inicio. El will funciona para todos los sujetos. Para singular, para plural, siempre va a ser el will, ¿ok? ¿Cómo me queda la negación? Want. Profe, eso es lo único que cambia. Cuando yo quiero hacer la contracción del will not, cambia por want, ¿ok? Ese will not puntito no existe, simplemente sería want o will not. ¿De acuerdo? O sea, profe, que en will no hay contracción. No, este will, que sería como la contracción normal que, ¿cierto? Hacemos en los otros, no queda. ¿Y se dan cuenta por qué? Mira, porque realmente ¿cuántas letras quedan seguidas? Ok. Sí, Cuatro. 4, ¿cierto? Entonces, mira que en las otras queda simplemente, por ejemplo, en el don. ¿Sí ves? Es más claro. Mm, Entonces, esa contracción del will not es la única irregular, cambia. Want. Entonces, cuando ustedes vean el want, simplemente es la contracción del will not. ¿Ok? ok. Listo, muchachos. ¿Dudas e inquietudes antes de que hagamos nuestra práctica?
Buenas noches, una pregunta. Ok, entonces, recordemos que aquí nos van a presentar las diferentes formas de futuro. El going to, ing, se puede colocar solito sin el to be. Señora, Dime. Acuérdense que, perdón, profe, es que miren la parte como tenemos el verbo to be con el ing. Recuerden que si tiene el going to, ing debe estar con el verbo to be, ¿ok? Si no, está incompleto. Yo no puedo colocar un verbo to be si no está el ing, ¿ok? Entonces, going to, ¿qué le hace falta? El verbo to be. Incorrecto. Chao. Acá, si tengo el verbo to be y el verbo de enseguida, ¿qué debería ir? Si voy a colocar continuo, porque siempre que va el verbo to be con otro verbo, el segundo verbo sí o sí debe ir con ing. ING. Correcto. Entonces recuerden, siempre que haya un verbo con ing, debe ir con el verbo to be. Y si hay dos verbos, el to be con otro verbo, el verbo debe ir con ing. O sea, ya sea que me den el verbo con ing, debe estar acompañado del verbo to be. O si te dan el verbo to be acompañado de otro verbo, obligatoriamente debe ir con ing, ¿ok? Entonces, gramaticalmente, estas dos, chao. ¿Cuál es la única que está bien escrita? El will go. will go. I will go to the cinema. Porque recuerde que me van a presentar los tres tipos de futuro, ¿ok? ¿Cómo me voy a dar cuenta, profe? El que esté escrito gramaticalmente de forma correcta. ¿Estamos? Sí, señora. Ok. De todas estas, ¿cuál es el auxiliar del futuro que está bien escrito? Para she go to the doctor. Esto está mal escrito, es will solito, el will no lleva ni S ni S. Profe, ¿el going Will, es un profe. auxiliar? No, hace parte de una expresión. Cuéntame. Will. Well, correcto. Will solito. Ese. Will she go, correcto. Porque recuerden que quien hace la pregunta o quien inicia la pregunta es simplemente un auxiliar. De estas tres, ¿cuál es la forma negativa correcta para esta oración? They will play football next week. La naranjada, profe.
Ah, no. Observen muy bien. Es la one next week. Después del azul, que es como azul agua marina verde. Ujú. La segunda, La segunda recuerden pues que el sí. will, el no debe ir después, princesa. Ah, ok. Ujú. Por orden está mal. Es la ¿Cuál? azul. El Will la Dog, rosadita. La rosada. no el azul. Ojo, They el want. will They está con dos auxiliares, el will y el don. Recuerden que el don es de done. presente. Para negar, verifiquen ahí en lo que le envié. O va will not o como es la forma de contracción, won't. ¿Qué pasa acá? Mira que están utilizando dos auxiliares. Recuerden que el auxiliar de acá es el will solito y luego va el verbo. Aquí están utilizando dos auxiliares, ¿de acuerdo? Esta es la forma correcta. They will play football next week. ¿Cuál es la forma negativa de she will work? La rosadita. La rosada, muy bien. She won't work. Profe, ¿y si niego con el is? No, porque se están diciendo utiliza el will. Para negar simplemente sería will not o la forma de contracción will not o won't. Traduce, nosotros bailaremos rock and roll. Nosotros, ¿cuál es el pronombre nosotros? They, we, you. Es, profe, la azul acuamarina. ¿Todos de acuerdo que es we? Sí. Nada Pues que yo ver sí. con they. They es ellos. You es ustedes. Y en positiva, will, porque esta está en negativa. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Watch TV next Monday, el próximo lunes, profe. Entonces, aquí, Don y Will, dos auxiliares. ¿Yo puedo colocar dos No, auxiliares? No, No. señora. No. ¿Y si voy a negar el no debe ir antes del Will o después del Will? Después del will. Después del Después. Will. ¿El verbo to be se puede mezclar con el Will? No. No. ¿Así? ¿Cuál es la única No, que está no. bien escrita? One. One. Want. Profe, ¿y el verbo to be también tiene futuro? Sí, ya se los explico. Organice esta. ¿Cuál está bien escrita para pregunta? Recuerden que en pregunta iniciamos. Si fuera pregunta, si es afirmación, ¿cuál de las únicas está bien escrita? La amarilla. Will they. Pero si fuera No, pregunta, es la rosadita. will they, ¿sabes qué? Next Friday, porque recuerda que el next está acompañando el tiempo, mi reina. Siempre es auxiliar, sujeto y verbo, si fuera pregunta. ¿Ok? They Sí, señora. cook next Friday. Profe, o sea que palabras claves para el futuro. Tenemos la palabra tomorrow, que es mañana, que es así va solita. O tenemos la palabra next, que quiere decir próximo. Ese next puede ir acompañado con cualquier término del tiempo. Próximo lunes, next Monday. Próximo año, next year. O sea que el término del tiempo debe ir después de la palabra next, ¿de acuerdo?
Por eso Sí, señor. Friday no me sirve porque debería estar después del next. ¿Ok? Conviertan esta frase en interrogativa. ¿Qué va primero? El auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Recuerden que ahí lo único que cambio es que el will va al inicio. ¿Cuál sería la respuesta? Tenía la segunda. La segunda. La Sí, segunda. la segunda. Will she buy a computer in Median Markets? Very good. They will go to the village. Profe, ¿ellos irán al pueblo? Al pueblo, village o town. Very good. ¿Y cuál está escrita correctamente? Profe, ¿sería la tercera? Will you to- No, la primera. la amarilla. No es la tercera, la amarilla. Eso. Listo. ¿Cuál es el error en la primera? Si fuera pregunta, ¿qué va primero en la pregunta, muchachos? El auxiliar. El Will. will. El auxiliar. Muy bien. Entonces, por eso descartada. ¿Aquí qué pasa? ¿Está negando? Está negando dos No, veces, porque dos recuerde que el veces. won aquí ya tiene el not, Yo ¿cierto? no y no. ¿Ah? Correcto. Shaolin Penguin. Y acá dice que el do con el will, y eso que el will le faltó una L. Profe, el will no tiene nada que ver con el do. Primero debe ir el will y luego el verbo, ¿cierto? El do también es verbo que es hacer. La única que está bien escrita es La amarilla. perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a entrar el link, ya conocen las respuestas, colocan su nombre para que quede el registro, por favor, y ya les digo cuál es el link que vamos a habilitar para que, eh, para que suban la evidencia. Lo mismo, aunque todos los vamos a hacer individuales, necesito que quede el registro, por favor. Eh, Me van a escribir igual en comentarios a qué grupo pertenecen, ¿ok? Vemos en la- Dudas, inquietudes sobre el futuro, muchachos, lo que acabamos de hacer. Dudas, inquietudes, ¿no? Listo. Ingresen, por favor. Yo me quedo aquí pendiente a ver si hay alguna duda. Por favor, ingresen su nombre para que quede el registro en el quiz. Y de una vez les voy a decir a cuál link vamos a subir. Recuerden, por favor, en la parte de comentarios, hola, profe, grupo, los integrantes, así lo hagamos individual, no importa, vamos a colocar a qué grupo pertenecemos y vamos a copiar el pantallazo de el resultado, ¿ok? Recuerden que también debemos subirlo como adjunto para que se vea reflejado que hay un adjunto como parte de la evidencia, ¿right? Ok, mientras ustedes lo hacen, ya voy a habilitar el link para que suban la evidencia. ¿Este será el segundo quiz o no sé? Espérate, ya te muestro cómo aparece. Aparece, ojo, Si es que hay uno que aparece como presentación pantallazo y el otro que aparece epa, presentación pantallazo con este documento escrito pantallazo. Lo que pasa es que algunos habían enviado en la presentación, ¿se acuerda que en alguna clase hicimos un quiz sobre presente simple? Sí, creo que sí, profe. Entonces algunos me lo habían enviado acá, el de presente. Mm, Entonces por eso di las dos opciones. Las personas que
hayan ocupado este espacio de presentación pantallazo para enviar el quiz pasado, igual no importa, déjenlo ahí, ¿ok? Los que no, entonces vamos a utilizar y vamos a colocar el mismo pantallazo en las dos, presentación y documento escrito, para que no nos vayamos a confundir, ¿ok? Ah, o sea, el quiz de la clase anterior lo adjunto tanto en el de arriba como en el de abajo, ¿sí? Sí, cuando no tienen el pantallazo, porque muchos subieron acá que en algún momento que vimos ese quiz que yo les dije que yo todavía no tenía habilitada la plataforma, muchos lo subieron a presentación pantallazo, a presentación. Habían enviado el quiz que hicimos una vez de presente simple. Mm. Pero entonces, pues yo ya lo realicé, profe, saqué 85. ¿Perdón? Pero le preguntara eso, profe. Digamos, de pronto tenía la idea de que el anterior era la presentación que aparecía arriba y este, pues el de que aparece aquí en continuo, ¿no? El continuo fue el que hicimos la vez pasada, ¿ok? Y acá en presentación pantallazo, o si para los que no lo tengan, para no confundir, si quieres vuelvo y les envío el de presente simple que iba acá. Profe, creo que lo subí al revés yo. No importa, no importa, ¿No importa? no Ah, bueno. importa, no importa. Lo importante es que como tal, pues estén en alguno de los dos links. Entonces, en esa presentación pantallazo era la evidencia del presente simple, que si no lo han hecho, pues si quieren vuelvo y le habilito para que nos quede así. Entonces acá vamos a enviar el quiz del presente, ¿ok? Y acá el del continuo. Se me cayó. ¿Ok? Entonces para lo que no los haya hecho, si quiere vuelvo y los habilito para que lo puedan entregar. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Y la actividad de ahora, el quiz, entonces, como es evidencia ya del futuro, que fue en parte lo que acordamos, que facilitar las actividades y realizarlas en clase para que no tengan que enviar a digamos, otras actividades más complejas que están planteadas ahí en la guía. ¿De acuerdo? Problema. Lo que pasa es que a algunos les cerró y no tomaron el pantallazo. ¿Ok? Entonces, este archivo, voy a mostrarles que les acabo de enviar, es el reporte general de todos. Entonces, ¿ustedes saben separar o modificar un PDF por iLove? Oye, toman pantallazo, mira, aquí está, por ejemplo, este es el reporte, están las preguntas, aquí están todo el nombre de los participantes y, Profe, por no puede ejemplo, aquí, compartir pantalla, qué pena. no estoy compartiendo pantalla, un momento. Sí, profe, ¿y Sí, se es que ve? estoy compartiendo pantalla. Si no la estás viendo es porque de pronto estás viendo tu perfil, tu foto de perfil o mi foto de perfil. Entonces vuelve y salta y vuelve y ingresas, ¿de acuerdo? Ok, profe, ya. ¿Sí? Entonces aquí tienen el reporte, por ejemplo, David, mira, acá está tu reporte. Si quieres puedes separarlo o simplemente le tomas pantallazo, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe. Mira, entonces buscan cada uno su nombre y ahí está el reporte. Vea, John, ¿recuerdo? Esto es para los que no alcanzaron a tomar el pantallazo. Lo pueden hacer acá, ¿de acuerdo? O sea, profe, que yo simplemente puedo recortar el pedacito donde aparece mi Epa, nombre. también. Listo. Y ahí aparece el Ah, reporte con las preguntas. listo, profe, gracias. ¿Y esa evidencia se carga es dónde, profe? Ah, La vamos a cargar acá. Evidencia, pantallazo, quiz futuro. ok, profe. Voy a copiarles de una vez exactamente acá como aparece. Una consulta. Cuéntamelo Yo todo. estuve leyendo, yo en la clase pasada no pude estar.
Ajá. Yo vi que usted colocó que montáramos un video, un folleto. ¿Que montáramos Eso qué, hay que perdón? montarlo nuevamente. O sea, no me quedó claro eso que decía ahí, que Ah, no, creo es que la que vez cargar. pasada hicimos un quiz de presente continuo. Ok, ajá, ese ya lo hice, ese lo tengo que cargar el presente continuo. Pero más Exactamente. arriba dice Más que, arriba decía de eh, presente simple. El otro donde decía presentación. ok, Tú estuviste en la no, clase pero donde hicimos, dime. hay algo que dice que con la otra profesora Ah, coloquemos, ok. De las actividades anteriores, de la guía uno. sí, pero yo de la mayoría no cuento con esas actividades, pues. Ok, entonces, ni del folleto ni nada, no tienes. No, nada, porque a mí el computador me tocó formatearlo. Ok, pero tú haces parte de algún grupo. Sí, claro. Ok, entonces permítele o pide el favor a algún compañero. Lo que no queremos es que quede como muy probablemente van a hacer revisión de la plataforma. Entonces, como ellos no saben que no, que la otra instructora como tal estuvo antes de que eh, se cambie la plataforma, entonces no queremos es que aparezcan vacías esas evidencias, ¿de acuerdo? Ok, pero el profe Milton, él la vez pasada pues nos mostró, o sea, no nos mostró, pues no, nos iba hablando dónde íbamos quedando ok con todas las actividades y eso pues algunas de esas evidencias deberían de estar cargadas ahí cuando hicieron el traspaso de territorio hasta Jun. Sí, pero no están. Ok, Ok, entonces entonces yo hablo precisamente con mi estábamos haciendo la compañera a ver si lo revisión y en la migración se perdió mucha información. Entonces, Profe, si no la tienes, para que por favor le pides el favor a algún compañero, igual la profe envió el reporte de calificaciones, pero no queremos que quede el reporte de calificaciones sin evidencia que respalde la calificación, ¿de acuerdo? y con el video, si hicieron el video, tienen el video, pues va a salir diferente, ¿no? ¿El video ustedes lo hicieron en grupo? No, no, señora. Bueno, no El importa, folleto pero fue individual y entonces, el video también. ok. Entonces, si no tienes la actividad, pídele por favor la ayuda a algún compañerito que esté en tu grupo para que pueda subir. Igual ya la calificación está, es solamente para que no tengas ese espacio en la plataforma, ¿de acuerdo? Que son mejor, ok. estas tres primeras actividades de la primera guía, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, Es que en la actividad de presente simple, creo que tú ajá, le modificaste el nombre, ¿cierto? Y ahí yo subí fue las preguntas que teníamos que hacer en una hojita de Word. ajá, correcto. Y el pantallazo del quiz, ¿no importa? No importa. Ah, Esa vez dijimos que podían enviar las dos, pero si ya lo habían cargado, entonces solamente el documento de las preguntas que hicimos. mm, Profe, creo que usted habilitó la siguiente actividad para cargar el pantallazo. Porque yo lo cargué fue ahí porque yo también hice lo de Angie. Yo envié fue la Están hojita de estas Word. dos, que lo dijimos que por el quiz, ¿están viendo la presentación? De la sí, señora. presentación o esa presentación que habíamos hecho esa vez, que fueron las preguntas, ¿te acuerdas? ¿Dónde vives? Que les enseñé las W, o Sí, señora. el O el quiz de pantallazo del presente quiz. simple, cualquiera de los dos, correcto. Mm, y la otra es el continuo. Gracias, profe. Vale, perfecto. ¿Qué otras Profe, dudas e una inquietudes? pregunta. Cuéntamelo. Ese cuestionario de la primera guía, Es el pasado eso, simple con continuo. sí, o sea, ese cuestionario también toca hacerlo o Sí, porque claro, pues ese lo como ya hicimos nosotros en lo una hicimos, clase. no, el de la guía uno, el de la guía uno. Ah, el de la guía uno. Sí, por favor, igual. Recuerde que yo les expliqué ahí las reglas, es cuándo con ese, cuándo sin ese.
Profe, ese cuestionario, yo lo habilité y me saqué mal, re mal. Mal, re mal. Ok, Re mal. entonces, si quieren, que era lo que yo les había dicho que me recordaran, pero no lo hicieron. Yo ahorita les envío el videito donde está el desarrollo de ese cuestionario para que lo hagan a la par entonces y ya les habilito múltiples intentos o está solamente un intento. Profe, y hice unas crónicas, bueno, de algunos compañeros y del suscrito que no han sido calificadas. Sí, era que ya estaba mirando porque algunos me habían subido un archivo copiado y dijimos que solamente la estructura sencillo, no un párrafo completo, una estructura copiada de internet, porque pues realmente ese no es mi propósito. ¿De acuerdo? Entonces ya voy a revisar eso, Román, de una vez y envío el para que verifiquen de una vez la calificación, ¿ok? Bueno, entonces, Perfecto. ¿Qué otras dudas e inquietudes tenemos, muchachos? Profe, sí, una preguntita en cuanto ¿se acuerda que pues nosotros habíamos acordado de que íbamos a trabajar una actividad en clase y la otra íbamos a quedar como para adelantar trabajo? Correcto, correcto. Entonces, como muchos no han hecho el cuestionario, que era el espacio que quedaba, vamos a hacer el cuestionario del presente simple, ¿ok? Que es el primer cuestionario que habían presentado con la profe. Entonces, lo que voy a hacer es a compartirles donde está la explicación de las preguntas para que lo hagan, ¿ok? Entonces, esa es la actividad que queda pendiente por realizar. Ok, profe. ¿Ok, David? bueno, actividad es la del cuestionario de la guía número 1. Ajá, correcto. Angie, ¿me estás preguntando algo? Se te escucha súper pasito. Profe, te iba a A ver. preguntar que ahí también colocamos el nombre de nuestros compañeros en cada los quiz que estamos subiendo en grupo. Sí, porfa. En todas las actividades colocan el nombre de el grupo, ¿ok? Así hagamos individual el cuestionario y los quizzes, pero lo vamos a colocar como parte de las actividades del grupo, por favor. Ok, perfecto. Listo, ya les voy a compartir entonces el video donde está la explicación para que la vean las que no recuerdan. Perfecto. Y acá, si no recuerdan, bueno, si lo quieren adelantar, ya es decisión de ustedes. Aquí también está de nuevo la explicación de ese presente simple, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, quedamos en las dos actividades. La actividad para realizar es completar el cuestionario de la guía 1 que ya habían realizado. Ahí les compartí el link. Y la actividad que hicimos hoy, que es el cuestionario o el quiz relacionado con el futuro, que lo vamos a subir en el link que les acabé de enviar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra duda o inquietud tenemos, muchachos? Por mi parte, no, profe. No veo el del futuro, profe. No, a mí no me aparece todavía.
Por favor, ¿verificaron que les apareciera en plataforma? Sí, profe, ya parece eso lo que está como escondido. Voy a cambiarle el nombre, voy a colocar, recuerda que yo siempre le coloco la palabra English, ¿ok? Voy a colocarle English al inicio para que por el buscador sea más fácil. Yo lo hago de esa forma o coloco el código de la competencia. Lo que pasa es que sí es un poco más dispendioso, ¿cierto? Pero, porque a veces no te sale con el nombre exacto. Entonces, si quieren, mira, hagan como yo lo hago. Yo coloco el nombre de la competencia, el número, y le voy dando siguiente, 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 y está enseguida lo que hemos hecho. ¿Sí ves? Me llega al punto porque él va en orden lógico o cronológico buscando las evidencias. ¿De acuerdo? Ok. ¿La encontraste, Angie? Tengo una pregunta No, profe, no sé. video, en el video que debemos de enviar, ¿cierto? Solo con el link basta, o sea, con el link que lo montamos ahí, ¿Solo con escribimos el qué, ahí. perdón, Steven? El tema del link, o sea, en el del video de la presentación, o sea, pues yo lo tengo ese link nomás. Ah, ok. Bueno, Sí, 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 sí. Envías el link, por favor. Eh, como parte, sí, como parte del comentario y envía, recuerda, no sé, envía si sea en Word, presentación, tan, 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 y abajo el link, porque recuerda que normalmente las evidencias deben tener como tal un adjunto, porque si no aparece como vacío, ¿ok? bueno, profe, listo. Entonces Ok. voy a colocar lo mismo que Muy coloqué. bien. Epa, correcto. Ángel, ¿lo encontraste? Profe, ¿me escuchas? Sí. Me tocó entrar a calificaciones y ahí sí me apareció. Sí, yo sé que la plataforma es un poco más compleja porque hay mucha información y todo está de un menú tras menú, pero bueno, la idea es que ustedes Es busquen más la... fácil en calificaciones, ahí me aparece lo de inglés, lo que estoy Ah, haciendo. perfecto. Ok. John, cuéntame, Profe, ¿cuál es una tu duda? pregunta, Regálame un segundo, una pregunta. regálame un segundo, David, que John tiene la mano alzada. John, cuéntame. Parece que no. David, cuéntame. Bien, bien, pues que si toca, buenas noches. Yo tenía por lo menos el archivo en Word y en el archivo tenía el link pues del video, pero ya lo habían preguntado, ya había resuelto la inquietud. Muchas gracias. David, no te escucho. ¿Puedes hablar más Sí, alto, porfa? sí, profe, es que, por ejemplo, el video que yo hice, pues yo lo hice desde otro computador y lo tenía guardado ahora en el celular como tal. Esa es de la guía uno como tal, ese es el video, ¿cierto? Sí, ¿O es señor. del de la guía 2? De la guía 1. Sí, profe, esa presentación yo la verdad, yo cargué solamente fue el video, yo no pude cargar la presentación pues por lo mismo, por lo que Ok, no la tengo, hagamos algo, entonces, muchachos. Los que no tengan el video de la guía 1 pueden montar el video que hicieron conmigo, ¿de acuerdo? Recuerden, las calificaciones, el reporte ya las envió la profe a su líder. Lo que no queremos es que aparezca vacío las evidencias dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? profe, yo tengo una duda ahí porque es que, por ejemplo, nosotros cuando hizo el traspaso de territorio Nasayuna, pues nosotros ya íbamos en fase 3 si no estoy mal. Entonces, todas esas actividades de ahí para abajo, pues quedaron vacías. Por eso te digo, mi rey, porque es que estuvimos revisando, pues es una migración de información que quedó. Entonces simplemente estamos resolviendo esa situación, ¿ok? Se sale en nuestras manos. Entonces mucha de la No, profe, o sea información... que todos los profesores nos van a decir que subamos todo. Uy, no, muy No, fuerte. no, no, ¿No? no, Solo tú. por Ah, favor, no, no.
No hagamos suposiciones porque después, no. Entonces, simplemente vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a realizar, quedó como parte de mi trabajo, al menos que hagamos el cuestionario número 1 y vamos a ver el video que les envié. ¿Listo? Dejémoslo así para entonces no confundirlos, ¿ok? Ahí vamos evolucionando paso a paso con lo que se va presentando. Correcto. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? Por mi parte, no, profe. Por mi parte, muchas gracias. Ok, No, it's my pleasure. Cuéntame, Laura. O Steven, ¿quién me va a preguntar? quiero, ninguna duda. Ok, No hay ninguna duda. all right, guys. Entonces, recuerden, queda como trabajo para realizar el cuestionario. Yo sé que ya lo habían hecho, pero lo vamos a hacer, ¿ok? De la guía 1, donde les envié el video de la explicación del tema para que lo vuelvan a hacer. Y hoy que van a enviar el pantallazo de el quiz que hicimos, que es futuro. Si no alcanzan a tomar pantallazo, entonces van a sacar del reporte que les envié, buscan su nombre, le toman pantallazo, ahí está el puntaje y las preguntas quede, eh, para que quede soportado. Esos pantallazos donde están las preguntas y el resultado, lo vamos a colocar tanto como parte de comentarios para que sea más fácil visualizar las preguntas y también como un archivo adjunto, ya sea en PDF, en imagen, en Word, como ustedes lo decían. ¿De acuerdo? All right. Okay, guys, if it's not any more questions, lovely night, take care, and see you next Monday. Take care, bye-bye. Hey. Vale, thank you. Bye, bye. Bye, Bye-bye, teacher. take care.